Buenas noches, ¿cómo están? Dios es bueno, Dios es bueno. Abre tu Biblia en Josué capítulo 21. Le comentaba a unos amigos que estoy muy feliz de llegar al capítulo 21 porque después del 21 viene el 22. Y eso marca el final de esta etapa del libro de Josué, que es que la verdad tenía como miedo, porque es difícil, son listas de lugares, ciudades, y yo cuando leía el libro completo antes de iniciar el estudio, hace ya varios meses, decía, Señor, ¿qué nos vas a hablar en esa porción? Muchas gracias. Pero, por otro lado, estoy triste porque ha sido padrísimo pasar y revisar estas listas y darnos cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no sé tú, pero a mí Dios me ha estado hablando en estos capítulos que parecerían áridos, me ha estado hablando muy claro, dándome dirección y dándome consuelo y exhortándome y dándome, pues dándome áreas en las que tengo que trabajar y cosas que Dios me está pidiendo que haga. Así que el día de hoy terminamos toda esta sección, de las listas interminables, y estamos en el capítulo 21, así que si ya estás ahí, pues siempre que abrimos la palabra queremos comenzar orando, ¿no es verdad? Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que tú has preservado hasta nuestros días, tu palabra escrita que nos dejaste para darnos indicaciones, para permitirnos, Señor, entender tu voluntad, conocer el propósito para nuestras vidas, Señor, por tu palabra que es tu aliento, el aliento que una vez le dio vida al polvo para crear al primer hombre. Es ese mismo aliento que el día de hoy nosotros venimos a anhelar. Sopla, Señor, de tu aliento con tu palabra a nuestras vidas y danos esa vida verdadera en ti. Nos ponemos en tus manos rogándote que tú hagas tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. A ver si ya te lo sabes. El libro de Josué está dividido en distintas etapas. La primera etapa es del capítulo 1 al capítulo 5, que es la Eso, si te lo sabes, la preparación. Apúntale si no sabes. Capítulo 6 al 12 es la conquista, exacto. Capítulos 13 al 21, que es lo que estamos terminando hoy, es la exactamente, recuerda. Preparación, conquista, distribución. La próxima semana iniciaremos la última parte de este libro, que es la exhortación. Josué es el libro que nos narra la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y estamos ya en este momento, después de 7 años de guerras en las que se conquistó, se fracturó la columna vertebral, digamos, de los reinos que estaban ahí, se destruyó los reinos como reinados, todavía hay poblaciones enemigas que cada una de las tribus va a tener que barrer y limpiar en el territorio que le corresponde, pero ya no hay reinos confederados, ya no hay nada de eso. Y hemos visto que Josué, de acuerdo al mandato de Dios, ha estado repartiendo las tierras a cada una de las tribus y se ha hecho esto por suerte. Y después de haber distribuido a todas las tribus sus tierras, la semana pasada vimos que se señalaron ciudades refugio. 6 ciudades refugio, 3 de un lado del Jordán, 3 del otro. Estas 6 ciudades refugio están dentro de lo que se conocen como las ciudades levíticas. Es decir, en el capítulo 21 lo que vamos a ver es la distribución de las ciudades levíticas. Son 48 ciudades levíticas. De estas 48, 6 ya las conocemos, que son ciudades de refugio que vimos la semana pasada. Así que, capítulo 21, versículo 1. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. ¿Recuerdas? Los levitas son una tribu de Israel, pero tienen una característica
peculiar, única. Los levitas no van a tener territorio. Si recuerdas el mapa, tenemos en el mapa de Israel las tribus distribuidas en distintas zonas, algunas de este lado del Jordán, otras del otro lado del Jordán, pero no hay una zona que se pueda llamar el territorio de Leví. ¿Por qué? Porque los levitas no se les asignó un territorio, una zona geográfica definida. Y esto, ¿qué crees? No es un azar. Ya estaba profetizado. Y ya lo habíamos revisado, pero permíteme recordártelo. No sé si tú recuerdas, si no, léelo en tu casa, Génesis capítulo 34. Jacob está ahí en la tierra de Canaán y de pronto tiene una hija, se llama Dina, y Siquem, un pagano, la ve, le parece hermosa y la viola. Cuando se entera eso, su padre no hace nada. Pero sus hermanos, los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, se enfurecen. Y en particular dos, ¿quiénes son? Simeón y Leví. Estos dos hijos se enfurecen y lo que hacen es engañar a Siquem y a toda la tribu. Siquem es una persona, luego es el nombre de una ciudad, pero estamos hablando de una persona que se llama Siquem, el que violó a Dina, que además se enamora de Dina y va y pide matrimonio. Después de haberla violado, va y pide matrimonio, va y la pide para sí. Y los hermanos de Dina le dicen a Siquem y a su padre, pues no les podemos dar a Dina por esposa, porque pues ustedes son incircuncisos y eso para nosotros es abominación. Pero ¿qué te parece, Siquem? Si tú y todos los varones de la tribu se circuncidan y entonces nosotros vamos a poderles dar de nuestras esposas, de nuestras mujeres, y nosotros vamos a poder tomar esposas de ustedes. Y Siquem y toda la tribu creen eso y se circuncidan. Y dice ahí en Génesis capítulo 34 que al tercer día, cuando estaban en el mayor dolor después de la circuncisión, Simeón y Leví entraron al campamento de Siquem y mataron a todos los varones, que obviamente estaban indefensos. Tomaron a Dina y se la llevaron, y luego vinieron todos los otros hermanos de Simeón y Leví, y todos juntos, dice la palabra, literalmente robaron, saquearon, tomaron ganado, tomaron todo lo que había, mataron a todos los varones, se llevaron a las mujeres, a los niños, quemaron todo, es decir, hicieron una masacre. Por esto, en Génesis capítulo 49, acompáñame. Génesis capítulo 49, cuando Jacob profetiza sobre sus 12 hijos. En el versículo 7, desde el versículo 5, hace una profecía que va en pareja, va para Simeón y Leví, estos dos que llevaron a cabo, digamos, el cerebro de esta masacre, Simeón y Leví. Dice el versículo 5 de Génesis 49, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, es decir, sus armas son de pecado. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, o literalmente los dispersaré en Jacob, los dispersaré en Israel, quiere decir esto. Los esparciré en Israel o los desparramaré, literalmente. Y esa es la profecía que Jacob o Israel da sobre sus dos hijos, Simeón y Leví. Y eso se cumple. Simeón, si tenemos el mapa, tú lo puedes ver, está en medio. Simeón está en medio de Judá. Pasados los años, Simeón, la tribu de Simeón se va a diluir en medio de Judá y ya no se va a poder distinguir claramente dónde es el territorio, dónde son las fronteras. Literalmente se diluye, se desparrama, se esparce entre Israel. Y Simeón perdió el derecho a tener eso como por producto de su pecado y había sido profetizado por Jacob muchísimo tiempo antes. Ahora, ¿qué onda con Leví? Leví también tiene esta profecía sobre su cabeza, pero hay un momento clave en la vida de la tribu de Leví. Esto está en Éxodo capítulo 32. Acompáñame a Éxodo capítulo 32, versículo 26. ¿Tú lo recuerdas?
Moisés subió al monte a recibir la ley y cuando regresa con la ley en la mano, encuentra en el campamento un becerro de oro y alrededor a todos los judíos y hombres y mujeres bailando, literalmente en una orgía, desvistiéndose, adorando a este becerro de oro. Y Moisés rompe la ley, que simplemente tira las tablas de la ley, que es una gráfica de lo que sucedió, porque el pueblo rompió la ley. Y Moisés solamente lo externa cuando la piedra donde estaba grabada la ley se rompe. Y fíjate, Éxodo capítulo 32, versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quién? Todos los hijos de Leví. Leví, la tribu de Leví, de pronto está en medio del pecado como todos los demás. Pero cuando Moisés, digamos por decirlo así, pinta una raya y dice: decidan, ¿a quién, de qué lado van a estar? ¿Quién está por Jehová? La tribu de Leví dice: yo estaba en pecado, pero ahora cruzo la línea y me pongo del lado de Jehová. Y esa decisión marca la tribu de Leví. Tiene la profecía encima de ellos de ser desparramados y de ser esparcidos. Pero ahora, después de que ha habido arrepentimiento, Dios toma eso y lo convierte en bendición. ¿Por qué? Porque ahora la tribu de Leví, Dios dice: los levitas ahora son míos. Los levitas me pertenecen. Por tanto, yo voy a hacer su herencia. No van a tener tierras. Yo voy a hacer su herencia. Y sí, los voy a desparramar a lo largo de todo Israel, pero voy a usar eso para bendición. Lo mismo sucede con nosotros. Todo lo que has vivido antes de Cristo, el pecado en el que has estado, ¿sabes qué? Es pecado. Y consecuencias que tú has tomado probablemente las has echado a andar y el día de hoy vas a seguir pagándolas y vas a seguir sufriéndolas. Y probablemente toda tu vida. Pero si tú pones tu vida en Cristo, Dios puede tomar todo eso y sí, vas a tener que vivir ciertas consecuencias, pero Dios las puede tomar y utilizarlas para bendición. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en el capítulo 21. Ellos no tuvieron tierras. Versículo 2 de Josué 21 dice: les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, a los jefes, a Eleazar y a Josué. Los levitas van y le dicen: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Los levitas van con Josué al final, cuando ya se repartieron todas las tierras, y no le dicen: quisiéramos esto. No. Dicen: Dios mandó que se hiciera así para nosotros. Los levitas no están yendo a pedir algo que Dios no había dicho específicamente que iban a darles. Lo puedes leer en Números capítulo 35. Ahí está toda la promesa que Dios le da a los levitas de que van a tener ciudades donde habitar con sus ejidos. Eso es, con una parcelita cerca. Y también ahí en Números 35 puedes volver a leer cuando Dios dice que de las ciudades de los levitas vas a apartar 6 que van a ser ciudades refugio. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, es decir, de los territorios que ya se les había entregado, tomaron una parte y las entregaron unas ciudades a los levitas conforme al mandato de Jehová. Estas ciudades con sus ejidos. Y esto es importante, porque lo que las otras tribus están haciendo no es beneficencia. No es que dicen: ay, pobres levitas, vamos a darles un poquito para que no. No se trata de los levitas, se trata de que Dios lo ordenó así. Y todas las tribus lo único que están haciendo es obedecer a Dios. Ahora, antes de pasar del versículo 4 en adelante, que es toda una lista de ciudades y todo esto, déjame platicarte un poquito quiénes son los levitas. Los levitas evidentemente son los descendientes de la tribu de Leví. Y no sé si tenemos ahora sí la primera diapositiva. Leví tuvo 3 hijos: Coat, Gersón y Merari. Entonces, cuando tú lees en la palabra vas a leer siempre coatitas, gersonitas y meraritas.
las tres tribus, perdón, las tres ramas de la tribu de Leví son distintas. Los coatitas, los hijos de Coat, los descendientes de Coat, van a dividirse en dos. Uno, específicamente a Aarón y los descendientes de Aarón, a quienes se les va a encargar el sacerdocio. Los otros coatitas, los demás, no coatitos, coatitas, son coatitas, igual que Aarón, pero no son sacerdotes, son levitas, pero su función es simplemente cargar todos los utensilios que se usaban en el tabernáculo. ¿Recuerdas? En el desierto el tabernáculo se llevaba de un lugar a otro. No cualquiera podía tocar las cosas del tabernáculo. De hecho, cualquiera que tocaba algo moría. Los coatitas estaban encargados de cargar el candelabro, que la bandeja donde se ponían los panes, todos los utensilios, ellos los encargaban, los doblaban, les ponían los lienzos encima, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo puedes leer en el libro de Números, está claramente especificado. Otra rama de los levitas eran los gersonitas. Los gersonitas lo que hacían era transportar, doblar, cargar las cortinas, las cuerdas y todas las telas del tabernáculo. Y otra rama de los levitas eran los meraritas, que su función era cargar o transportar las tablas, los postes, las columnas, las estacas, es decir, digamos la estructura pesada del tabernáculo. Y todos son levitas. Cuando hablamos de levitas, estamos hablando de todos ellos, coatitas, gersonitas y meraritas. Pero no eran lo mismo, porque algunos coatitas, los descendientes de Aarón, son los que van a ser sacerdotes, los que oficiaban los sacrificios. Y de esos salía el sumo sacerdote, el que entraba en el día de Yom Kippur al lugar santísimo a ofrecer la sangre sobre el propiciatorio para el perdón a todo el pueblo por los pecados de todo un año. ¿Sí está claro quiénes son los levitas? Las tres ramas de los levitas. Y a pesar de que todos son levitas, no todos tenían la misma función. Dios designó una función específica para cada una de las ramas de los descendientes de Leví. Bueno, esto es importante entenderlo porque del versículo 4 al versículo 40... Pensaba leerlo, pero yo creo que no nos va a dar tiempo de leerlo. Léelo, por favor, en tu casa. Se reparten las ciudades, estas ciudades, a cada una de estas tribus. Específicamente del versículo 4 al versículo 8 se lo hace de manera general. Déjame leerte esos versículos. La suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Si te das cuenta, está hablando de los coatitas y habla específicamente de Aarón y sus descendientes. Versículo 5. Los otros hijos de Coat, los que no son sacerdotes, los que no son descendientes de Aarón, pero son descendientes de Coat, obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Versículo 6, los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Este es, digamos, el resumen de la repartición. ¿Podemos ver la segunda diapositiva, por favor? Los coatitas van a recibir 23 ciudades. Ok, antes de ir acá, porque esto más bien va a la siguiente zona. Versículo 8. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Esto es importante. No es que dijeron, ¿quién quiere esta ciudad? Yo. No, fue por suertes igual. Las ciudades a los levitas les tocaron por suertes. Ahora sí. Del versículo 9 al versículo 40 están detalladas la lista de todas las ciudades que se les dan. Entonces, ahora sí, por favor, la diapositiva. Yo lo resumí en unos cuadros aquí. Luego en tu casa léelo y vas a ver que está muy claro. A los coatitas se les va a dar 23 ciudades. Sabes, los coatitas están divididos en dos. Los descendientes de Aarón, que son sacerdotes, y los que no son descendientes de Aarón.
los descendientes de Aarón recibieron de Judá y Simeón 9 ciudades, y de Benjamín 4 ciudades. Los otros descendientes de Coat recibieron de Efraín 4 ciudades, de Dan 4 ciudades, y de Manasés, que está al oeste, norte, sur, este, oeste, es decir, en la tierra prometida. Recuerdas, Manasés tiene 2 pedazos, uno a cada lado del Jordán. Los de Manasés del oeste le dieron 2 ciudades, todo esto a los coatitas. Vamos con la siguiente diapositiva, donde tenemos a los gersonitas. Los gersonitas recibieron 13 ciudades. Manasés del oriente, el otro Manasés, el que está del otro lado del Jordán, no en la tierra prometida, dio 2 ciudades. Isaacar dio 4 ciudades, Aser dio 4 ciudades y Neftalí dio 3 ciudades. Vamos con la siguiente diapositiva. Y los meraritas recibieron 12 ciudades. Zabulón dio 4, Rubén dio 4 y Gad dio 4 ciudades. Entonces, si tienes esto, luego en un mapa puedes ver cómo están distribuidas ya todas las ciudades. Y básicamente eso es lo que está descrito en los versículos del 9 al 40. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero léelo en tu casa y vas a ver cómo algunas de estas ciudades ya las hemos leído en el versículo 20, en el capítulo 20. Como ciudades refugio, y el autor te las vuelve a aclarar. Se les dio tal ciudad que también fue ciudad refugio, y se les dio tal otra ciudad que también fue ciudad refugio. Así. Acompáñame al versículo 41, por favor. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Es decir, no estaban pegadas, no estaban una al lado de la otra. ¿Por qué? Porque la idea era que estén desparramadas, que fue la profecía, pero ahora iban a servir como centros donde había un levita, donde había un sacerdote, donde había alguien que podía oficiar algún sacrificio, donde había alguien que podía presentar la palabra y leer la palabra. Y lo que hace Dios es la maldición, entre comillas, la sentencia, la profecía que había era que iban a ser desparramados. Pero ahora Dios usa eso. Y sí, son desparramados, pero son desparramados para bendición. Porque ahora no importa en qué ciudad vivas, no importa en qué parte de Israel vivas, hay un levita, hay un sacerdote cerca de donde tú estás. Versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Quieres hacer una tarea? En tu casa lee Josué capítulo 1. Y vuelve a leer del versículo 43 al versículo 95. Y te vas a dar cuenta que lo que Dios dice en el capítulo 1, aquí dice, se cumplió. Déjame ponerte un ejemplo. Josué capítulo 1. Versículo 5. En Josué capítulo 1 están a punto de entrar a la tierra prometida. Y en el versículo 5, Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. ¿Y qué es lo que leo en Josué capítulo 21, versículo 44? Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Y así, lee Josué capítulo 1 y lee esta porción y vas a ver que todo lo que Dios prometió ha sido cumplido. Ok, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros en este capítulo? ¿Qué aplicación práctica puedo entender? Ya sé que Dios distribuyó todo esto, ya entendí que los levitas estaban destinados a desaparecer, pero ahora, en vez de desaparecer, son ellos los que van a ayudar a preservar a Israel, porque son ellos los que pueden ayudar a que el pueblo no se vaya tras la idolatría. Pues muy sencillo, nosotros somos estos.
Nosotros somos como los levitas. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Pedro está escribiéndole a la iglesia, a nosotros. Y le dice en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿y qué cosa? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Solo el sacerdote podía ofrecer sacrificios espirituales. Nosotros ahora, Dios, al habernos rescatado, haber pagado el precio de nuestros pecados, al haber creído nosotros en el Evangelio, somos hechos sacerdotes, de un sacerdocio distinto. Somos ministros, dice Pablo, no de la letra, sino del Espíritu. Sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y cuando leo esto, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Sacrificio de labios que honran su nombre. Eso es lo que estoy llamado a hacer. ¿Cuál es el sacrificio que debo o puedo ofrecer? Labios que honran su nombre, me dice el escritor de Hebreos. Ahí en 1 de Pedro capítulo 2, bríncate al versículo 9. Y Pedro vuelve a decir, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis capítulo 5, léelo en tu casa luego, la iglesia está cantando delante del trono de Dios y dice, tú nos has redimido de toda nación y lengua y nos has hecho reyes y sacerdotes. Nosotros, el día de hoy, ¿recuerdas? Todo el Antiguo Testamento siempre tiene una explicación práctica, clara, histórica. Son hechos reales que tengo que entender y que tengo que conocer como parte de mi entendimiento de la palabra. Pero también tiene una aplicación a mi vida clara y directa y una aplicación profética. Son tipos o ejemplos de conceptos del Nuevo Testamento. No sé si a ti te pasa, a mí me ayuda a leer libros con figuritas. Cuando tienen ejemplos dibujados, yo entiendo mucho mejor. Alguien me dice, ¿quieres que te lo dibuje? Sí, por favor, dibújamelo. Y Dios me conoce. Y el Antiguo Testamento son como dibujos, son ilustraciones. Y esta es una ilustración de nuestra vida. Nosotros somos como estos levitas, sacerdocio, escogido, que tenemos una misión, ser esparcidos por todas partes. ¿Para qué? Para llevar la palabra, el mensaje de Dios a todos. Eso acabamos de leerlo. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes qué es lo importante? Por suerte. Lo leímos. Las ciudades se dieron por suerte. Había ciudades que probablemente eras levita y te tocó esta ciudad y de pronto esta ciudad es muy fértil. Y la parcela que te dieron, el ejido que te dieron, pues te da para sembrar tus jitomates y tus calabazas y se da todo y ahí está todo bien. Y a lo mejor otra ciudad es más difícil y llueve mucho o llueve poco o la tierra es más dura. De todos modos, por suerte, Dios te tocó ahí. Hay gente que de pronto donde le tocó vivir puede compartirla a todo el mundo y la gente ya de por sí está dispuesta a escuchar el Evangelio. Y hay otros que les tocó vivir en un lugar difícil y con oposición y que siembras y no sale nada. No importa, te tocó por suerte y Dios decidió llevarte ahí. Me encanta porque no estamos llamados a ser un país cristiano. Es decir, cristianos del mundo, vamos a comprar una isla, nos vamos a ir a vivir ahí, y ahí va a ser como vamos a estar todos bien felices, porque todos cristianos seguramente nos llevamos bien. Ajá. Pero aún así, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a anunciar las virtudes. ¿Dónde? Donde Dios nos lleve. Y Dios nos esparció en su misericordia. Y aquí también. Algunos vienen de esta colonia.
Otros vienen del sur, otros vienen del norte, otros vienen incluso de Toluca, otros vienen de otras partes. Dios te esparció. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que Dios esparció así su iglesia en todo el DF, en todo México, en todo el mundo. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de eso? Que no todos son semilla de mostaza. No todo es semilla de mostaza. Gracias a Dios. ¿Quién dijo que semilla de mostaza era lo que Dios iba a usar para rescatar a esta ciudad? No. Dios en su misericordia a veces nos usa. Pero Dios usa a cualquiera que tenga un corazón dispuesto. Y hay iglesias, incluso iglesias que no predican verso a verso, que están rescatando gente, que están predicando el evangelio. Y Dios, por suerte, las llevó donde Él quiso. Entonces, número 1, nosotros somos estos levitas. Identifícate. Número 2, tienes una misión. Ser esparcido para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 3, esta me encanta. ¿Sabes qué? Un levita no era de profesión levita. No es que nacía un niño, y ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pues, yo quiero ser levita. Y tú, pues yo quiero ser Rubenita. Y tú, pues yo Gadita. Y no es una cuestión de profesión, es una cuestión de nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer levita. Entre paréntesis, en las iglesias no hay levitas. O sea, esto de que yo soy levita. ¿Cómo? No, en las iglesias tenemos servidores y todo eso, pero levita es una cuestión de sangre. No es una función que tú tienes. Tú eres de la alabanza, del estacionamiento, levita. No existe eso. No existe eso. Como tampoco existe salmista, por favor, ¿no? Al menos que escriba salmos, literalmente, ¿no? No es cualquier tipo de poesía tampoco. Y no existen los levitas en ese sentido, pero en el otro sentido, tú y yo, si naces de nuevo, tienes esta función. ¿Sí me explico? No puedes hacer casting para ser levita. No puedes con muchas ganas que tenga, yo quiero. No. Tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Esto es lo que eres. Cuando naciste en este mundo, eres carne. Ahora tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces naces y estás injertado en la familia de Dios y eres levita de nacimiento. Pero tienes que nacer de nuevo. Me encanta porque no todos son buenas noticias a los ojos del mundo. Porque, número 4, cuando naces de nuevo, tu herencia ya no está en este mundo. Los levitas no tenían tierras, no tenían herencia. ¿Quién era su herencia? Dios mismo. Lo mismo tú, si has nacido de nuevo. Tu herencia no está aquí. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puestos los ojos en las cosas de arriba. Por eso es totalmente inconcebible, es un antagonismo, es contradictorio una iglesia que predica que tienes que tener dinero. Porque tu herencia no es acá. Dios no murió para que seas millonario, Dios no murió para que estés sano físicamente, Jesucristo no murió para eso, porque eso, dinero lo puedes conseguir trabajando, o incluso asaltando, puedes conseguir dinero. Pero la salvación, Jesucristo vino a eso, a darte un camino por el cual tú puedes llegar al Padre.
Tu herencia no está aquí. Él es tu herencia. Y me encanta. Porque entonces puedo enfocarme donde tengo que estar. Y ya que Él es mi herencia y no necesito preocuparme por las cosas de esta tierra, por las cosas de este mundo. Número 5, los levitas trabajaban, pero se sostenían del diezmo de las demás tribus. ¿Esto quiere decir que dependían de las otras tribus? No, dependían de Dios. Es distinto. No dependían del favor de, oigan, pues tribus, pues diezmen, porque si no, ¿cómo vamos a vivir? No. No dependen de las tribus, dependen de Dios, del favor de Dios. Y tú y yo también. ¿Tienes que trabajar? Claro que tienes que trabajar. Por algo tenías tu parcela. Tienes que chambear, hay que chambear bien. Trabajando no al ojo humano, no para agradar al ojo humano, sino haciendo las cosas como para el Señor, dice Pablo. Trabaja, sujétate a tu jefe. Trabaja bien. Pero ¿sabes qué? Ten esto en mente. Tú no trabajas por dinero. Dios es el que te sostiene. Tu dinero no te lo da tu trabajo, tu dinero no te lo da tu jefe. Dios es el que te provee. Tú estás ahí por suerte. Dios te envió ahí. ¿Y cuál es tu misión? Anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no te llevó al trabajo donde estás para trabajar, para ganar dinero, para conseguir prestigio. Eso puede venir o no puede venir. Es lo de menos. Dios te llevó ahí para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quieres que te diga un secreto? ¿Cómo se empieza a hacer eso? Trabajando bien, llegando a tiempo, saliendo a tiempo, chambeando duro, siendo un buen empleado. Así se empieza. No puedes anunciar las virtudes de otra manera. Así se empieza. Pero tu sustento viene de Dios. Y ahí está tu confianza. Porque Jesucristo fue el que dijo: comer, vestir, la casa, la renta. ¿Sabes qué? Esas cosas deja que se preocupen los gentiles. Ellos se preocupan de esas cosas. Ustedes no. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo esto, todo lo demás, será que añadido. Y como dice el pastor Heriberto, no busques la añadidura. La añadidura, por definición, es lo añadido. Busca la esencia, el reino de los cielos y su justicia, y Dios te va a dar lo que Dios en su misericordia ya tiene planeado para darte. Pueden ser 2 coches o pueden ser 2 boletos de metro. De todos modos, la fidelidad de Dios se va a mantener, porque esos 2 boletos de metro para ir y para volver no te van a faltar. Para ir a tu trabajo, para hacer lo que tengas que hacer. Dios es fiel. ¿Sí o no? Ok, no está fácil ser levita. No está fácil. Pero entonces déjame animarte, déjame darte 4 grandes noticias. Número 1, versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Me encanta. Dios se las dio. No tuvieron que ganarla, no tuvieron que pelear. O sea, sí hubo que correr y pelear y todo, pero ellos no la consiguieron. Dios se las dio. Nosotros también. Nosotros también. Ahí están las bendiciones de Dios. Y Dios quiere darte esas bendiciones. Paz, gozo, todo eso. Ahí está. Dios quiere dártelas. De hecho, a lo mejor tú estás diciendo: yo quisiera que Dios me use, pero no sé cómo. Ok, comienza haciendo esto. Fíjate qué es lo que hicieron en el versículo 3. Entonces los hijos de Israel, versículo 2. Les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo:
Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Es decir, ¿qué fueron a hacer los levitas? Fueron con Josué y le dijeron, danos tierras para chambear. Ve con Josué. No él en el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Josué es un tipo de ¿quién? Jesús. Ve con nuestro Josué, con Jesucristo, y dile, Señor, quiero ser usado. Dame una tierra para chambear. Dame una tierra. Espárceme. Mándame. Envíame a mí. Pide. Y Dios te va a dar tu tierra. Y esa tierra puede ser un ministerio dentro de la iglesia. Puede ser el corazón de tu familia, que a lo mejor ya lo has perdido. O pueden ser tus amigos en el trabajo, en la escuela, donde sea. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres ser un levita de estos? Pide, Dios va a dar la tierra. Número 2, versículo 44. Jehová les dio, ¿qué? Reposo. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de tratar de vivir una vida cristiana y decir, Señor, ya no aguanto, ya no puedo? Ve a Él. Dios te va a dar reposo. Y no un reposo pasajero. El escritor, lee en tu casa Hebreos capítulo 4. El escritor de Hebreos en el capítulo 4 cita esto. Y dice, Dios ha prometido un reposo. Pero ojo, no estoy hablando del sábado, dice el escritor de Hebreos, porque el sábado recuerda ser el día de reposo. Dice, no estoy hablando del sábado, porque pues cada semana hay un sábado y siempre estás cansado. Entonces no ese es el reposo que Dios está hablando. ¿Sabes qué? El reposo de Dios no es una fecha en el calendario. Domingos para ir a la iglesia. No. También el escritor de Hebreos en el capítulo 4 dice, tampoco estoy hablando de la tierra prometida, porque Josué los metió a la tierra de reposo. Y David, 200 años más adelante, sigue diciendo, un día habrá un reposo. Tampoco es un lugar geográfico. El reposo de Dios no es un tiempo en la semana, no es un lugar geográfico. Ya me urge que lleguen las vacaciones, voy a Cancún, ahí sí voy a descansar. No, el reposo no está en un tiempo en la semana, no está en un lugar geográfico. El reposo está en una persona, Jesucristo. Dios puede darte la tierra para que le sirvas. Dios puede darte el reposo. Versículo 44, en la segunda parte, dice, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Peleas? ¿Tienes enemigos? ¿Tienes enemigos? ¿Tu tentación? ¿Tus ojos? ¿Tus deseos? Ok, la victoria no está en ti, la victoria está en Él. Él puede darte la victoria. Ve a Él todos los días. Es más, ¿sabes qué? Tu peor enemigo sería la muerte. En Cristo es tu mejor amigo. Es tu boleto de entrada al reino de Dios, al paraíso. ¿Qué enemigo te queda? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el único que puede entregar en tus manos a tus enemigos. Y obviamente estoy hablando en un sentido espiritual, no estoy hablando de venganza de tus enemistades. Estoy hablando de enemigos reales, tus pasiones, tus malos deseos, etcétera, etcétera. Y número 4, versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sabes qué? Dios es fiel. Es difícil ser este tipo de levita, sí, pero apóyate en estas 4 cosas. Dios te puede dar la tierra, Dios te puede dar el reposo, Dios te puede dar la victoria ante estas cosas, y Dios es fiel. Dios fue fiel antes, Dios es fiel hoy, y Dios va a ser fiel siempre. Dios es fiel. Apóyate en Él. Fíjate, esta última parte, versículo 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces aparece la palabra todo, todas o todos, esa conjugación. Versículo 43, dio Jehová a Israel toda la tierra. Versículo 44, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. Más adelante, antes del versículo 45, entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas. Y al final dice, todo
se cumplió. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de todos los todos. Dios puede satisfacer todo lo que tú estás anhelando. Entrégale todo lo que estás cargando. Descansa en Él. Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. No es que ven aquí y descansa, porque no puedes. Ven a mí y yo te haré descansar. Hasta para descansar, Él es nuestra ayuda. Bueno, como los levitas, y tú lo sabes, somos culpables. De homicidio, si te has enojado alguna vez, si le has dicho tonto a alguien, aunque sea en tu mente, dice Jesucristo que ya eres reo, ya eres culpable de juicio. Igual que Simeón y Leví, en su furor, ¿alguna vez te has encendido? ¿Has dicho cosas que no debías? Bueno, todos somos culpables. Hemos pecado contra Dios. Y como Simeón estábamos destinados a desaparecer. Pero el día de hoy tenemos nuestro Éxodo 32. Y Dios, Jesucristo, es como si se parara delante de nosotros y pinta una raya. Y dice, yo sé que han pecado todos, pero aquí pongo una raya. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jesucristo? Y todo lo que has vivido en pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estás en pecado, si el día de hoy estás bailando alrededor de ese becerro de oro, que puede ser tu trabajo, tu juventud, tu fortaleza, tu familia, una persona, una relación, lo que sea, si estás bailando y toda tu vida se centra y estás entregando tus zarcillos de oro y estás entregando todo para ese ídolo, el día de hoy cruza la línea y ponte del lado de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y empieza a vivir esta nueva vida. Dios va a tomar el pecado y las consecuencias de tu pecado y puede usarlas no solo para bendición para ti, sino para que eso pueda ser una bendición para todos los que están alrededor tuyo y puedas afectar. Estos somos nosotros, esparcidos, ¿para qué? Para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes, ¿de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Asume ese llamado. Asúmelo. Por suerte, Dios te envió a algún lugar. Toma ese llamado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, porque, Padre, tú has derramado tu misericordia sobre nosotros una y otra y otra y otra y otra y otra vez, Señor. Y nosotros, a pesar de que una y otra vez hemos vuelto al mismo becerro, a entregar lo que tenemos a ese becerro de oro, una vez más tú pones delante de nosotros la oportunidad y nos preguntas, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jesucristo? Señor, queremos ser nosotros. Señor, yo quiero cruzar esa línea. Y sé que cargo con mi pecado. Sé que cargo con todo el pecado que tengo en la espalda. Pero también sé que tú eres fiel. Y creo que tu sangre en la cruz alcanza para perdonarme y para limpiarme. Padre Santo, el día de hoy quiero cruzar esa línea y ser desparramado, que mi vida esté desparramada, esparcida donde tú quieras. Como dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y que pueda ser ejemplo y luz y sal. Y un lugar de refugio donde poder enviar a personas, Señor, que puedas enviar tú personas a la ciudad donde me has mandado y poder tener la palabra para consolar, para exhortar, presentando el Evangelio, Señor, para la gloria de tu nombre, anunciando las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sé que tú eres fiel, Señor. Sé que tú eres un Dios, eres el absoluto Dios de todos los absolutos, el absoluto soberano. En ti está mi confianza, en ti está nuestra confianza, Señor. Nos ponemos en tus manos. Y como hizo el apóstol Pablo, nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Y anhelamos esa herencia porque nuestra heredad eres tú. Padre, te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.